En la noche de hoy, nuestro grupo que está conformado por Valentina Marín, Isabela Osorio, Daisy Incapié y mi persona que soy Ana Chavarría, vamos a hablar acerca de un caso de estudio, de un ejercicio que sería de la empresa Industrias Mecatech S.A. Esta empresa es una empresa dedicada a la fabricación de componentes automotriz que se encuentran en Río Negro, Antioquia. Tiene 25 años en la industria y cuenta con 250 empleados. Esta empresa tiene un gran historial de incidentes y accidentes, entonces por esto es que la empresa quiere hacer un proyecto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debido pues a la incidencia de accidentes que ha tenido. El proyecto busca implementar diversas medidas para mejorar las condiciones en la empresa, las condiciones de seguridad, implementando la jerarquía de control, desde la eliminación, sustitución, eh, ingeniería, administrativo y también los elementos de protección personal. Entonces, con este proyecto, lo que buscamos es, con unos conceptos que nos da el caso, vamos a buscar cuáles son los costos que sobrevienen por, digamos que por esos ítems que en un momento ya les vamos a mencionar, y también con este proyecto, cuál va a ser el ahorro que se tendría. Entonces, para este caso vamos a hacer el ejercicio en unas tablas de Excel con información que nos entrega el caso. Para este proyecto se tendría una inversión de 12 millones de pesos, el cual sería por medio de un crédito bancario, el cual se haría a 6 cuotas, que sería por cada año del proyecto, el cual duraría 6 años. Y los costos operacionales serían por un valor de 3.850.000, Sí, ¿correcto? 3.850.000. Bueno, entonces esos son los conceptos que hace un momento les mencionábamos, que serían gastos médicos y hospitalarios, indemnizaciones y compensaciones, pérdida de productividad, costos legales, multas y sanciones y primas de seguros y administrativos. Sí, en esta tabla Entonces, lo que vamos a hallar es como si fueran los ingresos, pero en este caso serían el ahorro que vamos a hacer, dependiendo pues como los costos históricos que se tienen. listo. Entonces, por ejemplo, para el año cero, pues efectivamente no llenaríamos nada en la tabla, porque entonces todo se empezaría como a calcular desde el primer año hasta el año 6. Entonces vamos a empezar con las fórmulas. Listo, como primero entonces tendríamos lo que son los costos históricos médicos y hospitalarios, que tiene un valor por 18.500.000, que nos lo da pues en el documento, y buscamos que se tenga una reducción del 40%. Sería, Una reducción del 40%. entonces vamos a calcular. Vamos a calcular el primer año y arrastraríamos pues ya como la fórmula para el resto de los años, ahí sabríamos el valor. Sí, Entonces entonces sería, sería el valor pues del histórico anual, que sería 18.500.000 por el 40%, que sería lo que vamos a ahorrar. y eso para el primer año, en cuanto a gastos médicos, en cuanto a los temas médicos y hospitalarios, nos daría 7.400.000. Y al arrastrar la fórmula, Pero en esa No, en el final, segundo año, sí, en el segundo año. tenemos que cada año se va a incrementar en 100. Entonces la fórmula ya para el segundo año nos quedaría el valor del año 1. listo. Sí. Más, abro paréntesis,
el histórico anual, que lo fijamos para poder arrastrar toda la fórmula, Listo, que sería multiplicado, este 18.500.000, ¿correcto? sí, multiplicado por el 10%. Ese 10% nos lo dan ahí en el caso. Documento también. Sí. Listo. Listo, entonces ya al arrastrar la fórmula, la cual el histórico anual está fijado, entonces ya vemos que en el año 1 sería de 7.400.000, en el año 2 de 9.250.000, para el año 3 serían 11.100.000, para el año 4 12.950.000, para el año 5 14.800.000 y para el año 6 16.650.000. Bueno, en indemnizaciones y compensaciones tenemos que se espera que los costos son de aproximadamente 500. 12.500.000, sí, al año. Listo. Se quedó con una reducción del 45%. Entonces en este caso haríamos la misma fórmula. Activamos la fórmula, entonces sería el histórico anual por el 45%, para un total de 5.625.000 pesos. A partir del segundo año, nuevamente activamos la fórmula, sería el valor del año número 1, ¿cierto? Del año 1. Sí. Más, Abro paréntesis, el histórico anual Anual. por, ¿cuánto es el eh, porcentaje que se espera para este Se año? espera un porcentaje del 8% Listo. y la fijamos. Un momento, por favor. Y ahora hacemos una fórmula. Listo. Entonces aquí los valores vemos que para el año 1 sería 5.625.000 pesos, para el año 2 6.625.000 pesos, año 3 7.625.000, año 4 8.625.000, año 5 9.625.000 y ya para el final del año 6 serían 10.625.000 de ingresos. Bueno, en pérdida de productividad, el costo histórico anual sería de 26.850.000. con una reducción del 25%. Listo. Que para el año 1 sería de 6.712.500. Ujú. Y se le incrementaría el 7% cada año. Listo. Y ahora hacemos una fórmula. Ya el próximo concepto que sería costos legales, Que es de 14.500.000. ¿sí?
con una reducción del 35%. Y a partir del año 2 se espera que el incremento sea del Del 10%. 10%. Sí, del 10%. Bueno, Ya en el último tendríamos lo que son primas de seguros y costos administrativos. Y tiene un valor de 17.500.000. Con reducción del 20%. Con reducción del 20%. a partir del año 2 se espera que el incremento sea del 7%. Sí. Sí, del 7%. Bueno, entonces aquí en la fórmula, no sé si ya lo explicamos, lo que estamos haciendo a partir del año 2 es tomar en cuenta el valor del año 1, que es el que se está multiplicando el histórico anual por la reducción. Entonces, esto nos daría pues como el valor. Y ya a partir del año 2, que es donde esperamos que a partir del año 2 haya como ese incremento, entonces ahí es donde tomamos la fórmula del año 1 más el histórico anual en este caso sería el 0,07%. Nuevamente fijamos la celda para que en toda la fórmula o en todas las columnas nos dé el mismo valor y siempre quede fijo el histórico anual. Listo. Ahora lo que vamos a hacer sería sumar el total de los costos históricos. Activamos la fórmula, buscamos suma, cerramos paréntesis y arrastramos la fórmula. Arrastramos la fórmula. Listo. Y ahí nos faltaría también el valor de todas las sumas. Histórico. Ajá. El histórico anual. Activamos fórmula, suma, cerramos paréntesis y el total de los costos históricos sería 89.850.000 pesos. Y este sería el total de cada año, desde el año 1 hasta el año 6. Bueno, entonces por esa parte ya terminamos la tabla, o valga la redundancia, la parte de la tabla de los ingresos y los ahorros. Ahora entonces vamos a calcular todo el tema de la inversión. Desde el abono a capital durante los 6 años, el saldo de la deuda, sumarle la tasa anual, que en este caso sería del 14%. A esos 12 millones que nos van a prestar, nos lo van a cobrar con una tasa del 14%. Y vamos a calcular entonces cuál sería la cuota anual. Pero primero podemos poner en la parte de ingresos y ahorros
lo que nos dio pues en la parte de arriba de cuál es el total de cada año, de cuáles son esos Listo. ingresos y ahorros que vamos a tener de acuerdo con la revisión que se hizo. No, pero en el Ay, año no, cero, está incorrecta. porque empezaste desde el año cero. No, aquí empecé bien. Es porque se corrió. Ana, no me Ya acuerdo vi qué pasó. solo Igual acuérdate que el año cero no, va desde parte del año 1. El año No, por cero eso, ha no, sido desde acá. sí, ahí. Listo, Sí, entonces desde ahí acá, es. de acá. Listo. Ahora hacemos la fórmula y ya los valores de esta tabla de ingresos, de ahorros e ingresos, se pasó al flujo de caja neto. Bueno, vamos Ahora a vamos calcular, entonces, sí. los costos operativos que según pues el documento que nos facilitaron, nos dice que los costos operativos anualmente tiene un valor de 3.850.000, o sea que ese iría en el año 1. Y nos dice también que hay un incremento anual del 5%. O sea que en el año 1 colocamos los 3.850.000. Listo. Y ya en la próxima, Y en el año 2, como es un incremento del 5%, entonces ponemos igual el año 1 por sí, el 1,05 por 1,05, que sería pues por ese 5%. listo. No, espérame, yo creo que aquí le puso fue un punto. Sí. 0,05. Ahora sí. Y ya arrastramos Esta es la fórmula. Listo, eso serían por todos los años, desde el año 1 hasta el año 6, esos serían los costos operativos. Ahora sí, vamos a calcular entonces la cuota del crédito. Sí, para eso entonces tenemos otra tablita. ¿Qué sería? En esta tabla, la fórmula sería, digamos la fórmula, sería Primero la la hacemos inversión. en la otra tablita que tenemos en el préstamo bancario, en la tabla que tenemos específicamente para el préstamo bancario. Sí, sería esta. Sí, Ahí. esa está bien, sí. Ajá. Que ahí sería donde empezamos con el A1 capital, que sería la inversión Dividido la cantidad dividida de las cuotas. cuotas del banco, que en este caso son 6. Exacto, entonces como durante todos los 6 años vamos a hacer el mismo abono, por eso vamos a fijar la fórmula. Vamos a fijar la fórmula para que al arrastrarla en cada año nos quede igual. Para el segundo paso, Para el primer año tendríamos que igual pues la deuda sería que debemos todavía 12 millones, entonces en esa colocaríamos en el año 1 los 12 millones. Y para el segundo año, que serían los 12 millones, serio. para el segundo, a partir del segundo año, entonces sería tomar el saldo de la deuda. Sí, menos menos el valor del año 2, la Que sería 10 millones. Y arrastramos la fórmula, porque en cada año sería lo mismo.
el total del saldo menos la cuota que ya se pagó en cada año hasta llegar al año 6. Listo, ya en la tasa anual, entonces tomaríamos el saldo El de la... 14%. El 14%. Entonces, para este cálculo, lo que vamos a hacer es activar la fórmula, tomar la cuota del año 1 por la Por tasa de el interés que efectiva sería el anual, 14%. que sería el 14%, y arrastramos la fórmula. Ah, no. Bueno, aquí sí debe ser manual, para Sí. que no nos salga este error. El error, sí. Bueno, hagámoslo así manual. Entonces sería activar la fórmula, 10 millones Por por el el 14%, 14%. y lo mismo en cada uno. El valor de la cuota, del saldo, perdón, por la tasa. Listo. Y seguimos hasta la última cuota. 6 millones por el 14%. 4 millones por el 14%. Y 2 millones por el 14%. Entonces, este sería en cada año la tasa anual sumándole ese 14%. Perdón, la tasa por cada año. ¿Cuánto nos va a quedar sumándole la tasa que nos dio el banco? Y ahora Bueno, vamos a sumar en la entonces cuota de la cuota anual, anual. sí, que en la cuota anual sería la suma de la bono capital más la tasa anual que nos dio el resultado ahí. Entonces sería el abono capital más Más, este. sí, más ese. Listo. Hacemos una fórmula y ahí ya nos dan los valores del préstamo bancario. Y esa es la que Bueno, vamos a para la cuota de crédito, entonces, que sería el total. listo. Entonces ahora sí, vamos a trasladarlo acá a la cuota del crédito. Arrastramos una fórmula y miren que da lo mismo que en la tabla del préstamo bancario. Bueno, ahora vamos a hablar entonces, vamos a hallar el flujo neto antes de impuesto, que ese lo vamos a hallar. El total de los ingresos menos los costos operativos y la cuota de crédito. Total de los ingresos menos, ¿cierto? Abro paréntesis, costos y Ajá, cuota. sí, la, Costos, entonces vamos, los costos operativos más la cuota. más la cuota, sí. Ay, perdón, más la cuota. Listo. Entonces, para este cálculo nos dan una tasa impositiva que sería del 30%. Entonces, para el cálculo de esta tasa, Ahí entonces vamos a tomar el flujo neto antes de impuestos y lo vamos a multiplicar por 0,3, sería pues 30%. por 0,3. Y como tasa
impositoria para el primer año sería de 6.234.750. Y al arrastrar la fórmula ya nos mostraría el valor de los demás años. Y ya en esta parte vamos a sumar entonces, o vamos a calcular, vamos a saber cuál es el flujo de caja neto. Que para la fórmula de este flujo de caja neto, lo que debemos hacer es el flujo neto antes de impuestos, restarle esa tasa impositiva. Ya. Pero aquí debemos tener en cuenta algo. En este año cero, debemos poner en negativo el préstamo que nos hicieron. Porque como no hemos empezado o no hemos tenido ganancias, por así decirlo, entonces todavía debemos todo el dinero. O todavía tenemos pues como todo el dinero que el banco nos prestó. Entonces por eso siempre debemos tenerlo en cuenta aquí. Es el único que vamos a tener en cuenta en el año cero. De aquí en adelante sí, seguimos pues como con la fórmula. En el año 1 sería el flujo de caja neto sería 14.547.750. Y arrastramos la fórmula para los demás años. Bueno, entonces para el TMRR, ¿Qué sería la tasa mínima de retorno? para este proyecto la empresa busca que porque la tasa mínima de retorno sea del 35%, ¿correcto? Sí, Sí, pero Listo. Entonces vamos a calcular. En este caso vamos a proseguir con calcular el TIF. sí. que para esa tomaríamos la fórmula de Excel. Que sería la tasa interna de retorno. Para calcular el TIR, entonces lo que vamos a hacer es hacer una, bueno, no una suma, sino un cálculo que en el mismo Excel se va a buscar ese concepto TIR. Y lo que vamos a hacer es abarcar todos los resultados de cada año, desde el año cero, incluyendo el año cero, el flujo de caja neto. Entonces activamos la fórmula, escribimos TIR, lo seleccionamos. Selecciona el flujo de caja neto. Cerramos paréntesis y ya nos da el resultado de esta fórmula. Que sería del 147% de la tasa interna de retorno. Luego vamos a calcular El BPN, que sería el valor presente neto. bueno, la Y fórmula para el BPN, siga. no, pues con este lo que vamos a hacer es indicar si el proyecto nos va a generar ganancias con la tasa pues que se tiene esperada. Listo. Entonces, para la fórmula sería activar la fórmula, buscamos BNA, abrimos paréntesis, yo recuerdo. Aquí vamos a tomar el TIR, inicialmente vamos a tomar
el TIR. Vamos a tomar el 35%. Y el 149%. Perdón, sí, primero sería el 35%. Luego vamos a tomar todo el flujo de caja, del flujo de caja neto. Entonces, venía. tomamos este punto y coma. Aquí es donde vamos a tomar desde el año 1 hasta el año 6 todo el flujo de caja neto. Cerramos paréntesis y Le sumamos. Y le sumamos el, digamos que el valor de la inversión. Listo. Y ya por último vamos a calcular el ROI, que sería el retorno sobre la inversión para saber qué tan rentable es este proyecto. Entonces, para la fórmula hay que hacer entonces varias operaciones. Primero vamos a hacer una suma, que sería la fórmula del flujo de caja neto. Vamos la suma. Todo el flujo de caja neto menos Dividido, el valor de la inversión dividido nuevamente el valor de la inversión. Pero listo, y el ROI nos daría un 6,8%. Esto nos indica que por cada peso invertido en el proyecto de seguridad y salud en el trabajo, la empresa recupera un 6,8% en flujo de caja acumulado a lo largo de esos 6 años que se realizó el proyecto. Bueno, entonces vamos a revisar que todo esté correcto, que si hayamos llenado todas las casillas. Ya para las conclusiones. Bueno, entonces vemos que la prevención no es un gasto, siempre va a ser una inversión, ¿cierto? Vemos que en este caso, pues el proyecto sí fue rentable, porque se tuvo pues como una ganancia, o bueno, lo que se esperaba superó más del 100% de lo que se esperaba, ¿cierto? Entonces, implementar en el plan de seguridad y salud en el trabajo, em, digamos que en este caso, como ha habido tantos accidentes y tantos incidentes en la empresa, en este caso el proyecto no sería un gasto, sino que por el contrario sería una buena inversión, porque vemos que así va a haber un buen retorno. Aparte de eso, no solo pensando en el dinero, sino también en las personas, debido a que se debe implementar como estos proyectos. Entonces, por parte de los empleadores van a tener como una buena rentabilidad.
vamos a ver que al reducir accidentes, al reducir incidentes, ausentismo, enfermedades, entonces en cuanto al tema económico se va a ver retribuido. Y si lo pensamos por el lado de los empleados o por el lado de la salud, entonces también va a haber una reducción significativa, va a haber más autocuidado, em, sí, y Y van a haber más personas sanas y que seguras. financieramente sería un proyecto viable, según lo que identificamos. Sí. Bueno, compañeras, algo más que quieran decir, que quieran, em, no sé, complementar o completar como para el video, para la actividad. Bueno, entonces muchas gracias por todo. Feliz noche. Muchas gracias.